Gracias, Beatriz. Alternativas y escenarios para las Américas en el marco de la 9ª Cumbre de las Américas que ha empezado ayer y una visión desde Bolivia. Empezar con el tema de Bolivia, que es la dictadura invisible. En Bolivia hay cerca de 90 presos políticos. Hoy día, un llamado Tribunal de Justicia de la dictadura de Bolivia va a sentenciar por un pedido de la Fiscalía a cerca de 15 años de prisión a la expresidenta Yanine Áñez, que es presa política desde hace casi un año. Además de ella, hay decenas de presos políticos de las juventudes, dirigentes cívicos, exmandos militares. Han reinstalado la dictadura en el modelo del socialismo del siglo XXI y la han reinstalado desde la plataforma argentina con la ayuda del gobierno de Fernández Kirchner, después de que Evo Morales, que renunció el año 2019 por hacer fraude electoral, fue sacado un avión militar del territorio boliviano, avión militar mexicano, para llevarlo y reciclarlo de México a Cuba y después a Buenos Aires. Hoy día Bolivia llama la atención en el tema de la Cumbre de las Américas porque es la dictadura que no debió ser invitada. Cuando Estados Unidos hizo la Cumbre de la Democracia en diciembre del año pasado, hace apenas unos meses, no invitó ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Bolivia, ni a Nicaragua. Ahora ha excluido de esa situación a Bolivia y ha recibido la respuesta que merece. El dictador boliviano no va a ir, porque él responde a la acción política del socialismo del siglo XXI y Bolivia es técnicamente un estado satélite del castrochavismo. En ese escenario, la presencia de Bolivia es intrascendente, porque no representa nada. Es mucho más llamativa la actitud de México, es mucho más importante inclusive la representación que Alberto Fernández, presidente de la Argentina, va a ejercer a nombre de las dictaduras por mandato del dictador Nicolás Maduro. En ese contexto, me gustaría dar una rápida mirada a lo que son las alternativas y escenarios de la 9ª Cumbre de las Américas. Esta cumbre lo que muestra es el escenario actual de las Américas. Una América dictatorial liderada por Cuba, integrada por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, dictaduras plenas, las 4, porque para que haya dictadura tienen que haber presos políticos, exiliados políticos y ejercer sobre todo el poder a través de un mecanismo de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado es el conjunto de crímenes que se cometen desde el poder, desde el gobierno, para meter miedo a la población de manera de lograr conductas que de otra manera no se producirían. Y esos son los juicios contra los manifestantes del 11J en Cuba, son los encarcelamientos de todos los candidatos en Nicaragua, son las centenas de presos políticos en Venezuela y son estos juicios de condena que se espera hoy día en Bolivia y los miles de exiliados y las decenas de presos políticos que hay allá. El escenario muestra ese grupo dictatorial respaldado por 2 gobiernos paradictatoriales en países democráticos. Argentina y México son países con democracia, pero Fernández, Kirchner y López Obrador son paradictatoriales, están al servicio de las dictaduras y más pruebas no podemos pedir. Y además de eso hay 2 países comprometidos, con gobiernos que responden a esa línea, que son el presidente del Perú y el presidente de Chile, con diagnóstico a la espera de lo que pueda pasar entre esa lucha que se ha desatado de la institucionalidad democrática que resiste en Perú y Chile versus una agresión que quiere volver los estados plurinacionales, como el modelo de lo que es el castrochavismo. Entonces, en ese escenario de las 2 Américas, ¿qué alternativas vemos nosotros que pueden pasar? Desde el punto de vista de las dictaduras, la alternativa es que las dictaduras liquiden el sistema de las cumbres. Se ha explicado aquí que el sistema de cumbres es un sistema que empezó el año 1994 con la reunión de 34 jefes de Estado y jefes de gobierno democráticamente elegidos. No es un escenario para dictadores, porque los 2 pilares de las cumbres de las Américas son democracia y libre mercado, y todo lo que viene sujeto a eso. La otra alternativa dictatorial es que avancen y se expandan las dictaduras, que conviertan Perú en dictadura, que conviertan Chile en dictadura, que los vuelvan estados plurinacionales, que les destrocen las naciones como han hecho con Bolivia, con Venezuela, y que avancen en lo que están buscando con la elección de Colombia, con lo que viene siendo el plebiscito de salida para la Constitución de Chile y en la próxima elección en el Brasil. Allá van. Y después,
que avancen en el proyecto que tienen de destrozar el sistema interamericano. Hay un complot permanente contra la Organización de Estados Americanos. La creación de la CELAC forma parte de eso, pero además este boicot sostenido contra la Cumbre de las Américas es parte de eso. En la otra mano, la alternativa democrática es señalar a las dictaduras por lo que son, perderles el miedo. No se invita a Cuba, Venezuela, Nicaragua y no se debería invitar a Bolivia porque son dictaduras que ejercen el poder con terrorismo de Estado, pero no lo dicen. Han llegado al punto de decir que no están ahí porque violan los derechos humanos. Ok, pero hay que señalarlas con claridad. Hay que fortalecer el sistema interamericano y de la Cumbre de las Américas debería salir el fortalecimiento de la Carta Democrática Interamericana, porque la Carta Democrática se crea desde la Cumbre de las Américas. Es la Cumbre de Quebec la que autoriza y pide la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria el 11 de septiembre del 2001 en Lima, donde se firma la Carta Democrática Interamericana. Y hay que fortalecer la Carta Democrática Interamericana por lo menos con 3 parámetros. Mecanismos de prevención para la agresión a la democracia, no tiene. Mecanismos de sanciones colectivas contra la gente que violenta la democracia, mecanismos efectivos. Y mecanismos para recuperar la democracia. ¿De qué sirve una Carta Democrática Interamericana que proclama que la democracia es un derecho de los pueblos y cuando se viola ese derecho no hay manera de reponerlo? Cesar las dictaduras es otra cosa que hay que hacer, porque no hay posibilidad de que la democracia coexista bajo la conspiración permanente liderada por Cuba que abarca prácticamente todo este siglo. Y no aceptar eso es no leer adecuadamente la realidad objetiva. Un último punto. Esto que estamos viendo con la Cumbre de las Américas, el boicot de las dictaduras, la posición del gobierno americano y en la otra mano las aperturas a las dictaduras de Cuba y Venezuela, hace que los países latinoamericanos le tengamos que pedir a los Estados Unidos una política de Estado, una política exterior de Estado para América Latina. No puede cambiar la política exterior de Estados Unidos respecto a América Latina cada que cambie el partido de gobierno en la Casa Blanca. Eso es demasiada ayuda para las dictaduras y para los enemigos de la democracia y para los enemigos de Estados Unidos. Una política exterior se funda en básicamente el interés del país y los principios y valores de ese país. Y Estados Unidos tiene interés en que dejar de ser agredido, entre otras cosas, con la migración, el narcotráfico, el terrorismo, que proviene de ese grupo dictatorial, y los principios y valores son libertad, democracia, derechos humanos. Deberíamos los latinoamericanos merecer una política de Estado similar a la que merece Israel. ¿Acaso cambia la política exterior de Estados Unidos con Israel cuando cambia el ocupante de la Casa Blanca, o con la OTAN o con Europa? Pero si ustedes se fijan, con América Latina es permanente el cambio de política exterior y eso es una debilidad demasiado grande en materia de democracia. Termino diciendo que la cumbre es una cumbre bajo diagnóstico reservado, pero que sí nos trae a una conclusión de entrada. La democracia está bajo agresión de las dictaduras. Las dictaduras están identificadas y están peleando en el escenario de la democracia, que es la cumbre. Entonces, esa conclusión de conspiración y agresión permanente contra la democracia nos tiene que llevar a la conclusión de que las democracias no pueden seguir siendo inermes y algo tienen que hacer. Ojalá la 9ª cumbre que quieren hacer fracasar, en eso que el castrochavismo llamará fracaso, marque el principio de quiebre respecto a la identificación del enemigo, que son esas dictaduras que son implacables contra la democracia, la libertad y los derechos humanos.